Oremos, Señor, gracias te damos en esta mañana, te adoramos, Señor, y anhelamos ese día, Señor, un día contigo, allá en los cielos, Señor. Pero mientras, Señor, llega ese día, ayúdanos a ser fieles, Señor, a poder entender la importancia del mensaje que tenemos, Señor, y de la misión que tú nos has dado, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana. Motívanos tú, Señor, que seas tú trayendo convicción a nuestras vidas, animándonos, Señor, desafiándonos, exhortándonos por medio de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo haga vida en nuestros corazones, Señor, en esta mañana, y que sea Él, Señor, poniendo en nosotros ese deseo, esa pasión por ti, por tu palabra, Señor, por aquellos que no te conocen. Oramos, Señor, y te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo y que nos hables, Señor. Te pedimos, Señor, por Melissa, oramos por ella, para que tú, Señor, sabemos que tienes el control, que estás en control, y que ella pueda hallar gracia, Señor, entre los médicos y no tenga que sufrir más allá de lo que sea, Señor, necesario. Oramos para que realmente, Señor, pongas en el corazón de los médicos, Señor, el verdadero sentido que tiene esa profesión, Señor. Oramos para que puedan tener gracia, Señor, ella recibir gracia de ellos, y la ponemos en tus manos, a ella, a Emanuel, guárdalo, Señor, y que pronto podamos recibir la noticia, Señor, que todo ya ha salido bien. La ponemos en tus manos y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Se pueden enviar sus emoticones, saludos en este domingo, día 7 de junio, en donde agradecemos al Señor por las bendiciones que Él nos da y por el poder tener la oportunidad de seguir reuniéndonos de esta manera, de esta forma, espiritualmente unidos, uno en Cristo, y agradecemos al Señor por eso. Y pedimos que el Señor continúe trabajando en este tiempo en el que estamos viviendo y que nos use. Si tiene su Biblia, puede traerla, abrirla en el libro de Judas, saque cualquier distracción, cualquier cosa que pueda a lo mejor distraerle, puede tomar su lápiz, su cuaderno, su libreta de notas o de apuntes, y vamos a comenzar en el versículo 7 esta mañana, continuar con nuestro estudio del libro de Judas. Un libro bastante interesante en donde en estas 3 semanas hemos visto, o 4 semanas hemos visto a estos ejemplos que tenemos en las Escrituras y ejemplos que tienen que ver con el juicio de Dios. Yo creo que estamos viviendo en ese tiempo en donde la iglesia ha perdido la perspectiva de eso. La iglesia ha perdido la perspectiva de que hay un juicio que viene a este mundo, y como ha perdido la perspectiva, está tranquila, está pasiva, está ahí como que no va a pasar nada, pero sí va a ocurrir. Dios siempre ha juzgado el pecado. El hecho que no haya ocurrido todavía en este tiempo no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Miramos acerca de la nación de Israel, estos que en incredulidad apostataron, ya no creyeron que Dios les podía dar posesión de la tierra. Miramos en estas 2 últimas semanas hablando acerca de los ángeles que también rebelándose en contra de Dios y siendo infieles en contra de Dios. Y
se rebelaron, apostataron. Y esta mañana vamos a ver el tercer ejemplo que tiene que ver con la gente de Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban a su alrededor, que no creyeron a la advertencia sobre la destrucción que iba a venir sobre ellos y la razón por su pecado, y se mantuvieron incrédulos, siendo diferentes. Aquí no siendo diferentes a los apóstoles. Vamos a leer el versículo 7. Voy a tomar agüita. Y dice el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice que fueron puestas por ejemplo, y como dije, la iglesia hoy día ha abrazado esta declaración de que Dios es solo amor, que no va a juzgar a nadie. Y especialmente en contra de algunas prácticas pecaminosas. Y aquí Judas nos menciona sobre Sodoma y Gomorra y que tiene que ver con pecado que va contra la naturaleza, y vamos a mirar eso en esta mañana. Este pecado que hoy día se está aceptando por todos estos movimientos, ¿ya? Y también lamentablemente por la iglesia. Ahora, no es porque este sea el pecado, sino porque hay una agenda detrás de todo esto. En estas uniones de personas del mismo sexo, en personas que van a unirse y que va a significar, una de las cosas que a veces la gente no mide es que está luchando hoy día, el mundo está tratando, y gente que está detrás de esto, está tratando de disminuir la población. Buscan formas, y esta es una de las formas, matrimonios del mismo sexo. No puede multiplicarse, como dijo el Señor en Génesis, capítulo 1. No lo pueden hacer. Y vamos a ver aquí que desde la perspectiva bíblica, y hay otras connotaciones también sociales que tienen que ver con esto, pero desde la perspectiva bíblica, el juicio de Dios sobre esto. Vamos a ver aquí la comparación de este juicio, la comparación de su pecado y la comparación de su castigo. Primero dice aquí, fíjense el versículo 7, iniciando, como Sodoma y Gomorra. Lo primero que hace aquí Judas es comparar este juicio de Dios que cayó sobre los ángeles con que está en el versículo 6, que miramos la semana pasada y antepasada, y hoy día dice como Sodoma y Gomorra. El nombre Sodoma significa ardor, y es uno de los nombres de ciudades que se menciona bastante en la Biblia, 48 veces. 38 veces en el Antiguo Testamento, 10 veces en el Nuevo Testamento. Podemos ver que son tomados como ejemplo en medio de una generación que está viviendo hoy día, y hoy día nosotros podemos aplicar esto aquí. Sodoma se menciona solo en Romanos 9:29 y habla acerca de eso, del juicio de Dios, y que Dios no desechó a Israel como desechó y como destruyó a Sodoma y a Gomorra. Estas ciudades estaban ubicadas en la llanura fértil del Jordán, en el extremo ahí del mar Muerto, en la parte sur ahí. Si usted leyó Génesis capítulo 18 y capítulo 19, que les recomendé que leyeran el jueves, más o menos tiene un contexto. Pero esto viene desde Génesis 13. Estaba Abraham y su sobrino Lot ahí en el área de Betel, y ellos podían estar
arriba y podían ver todo el valle, todo lo que estaba ahí. Y era tanto la cantidad de ganado que ya tenían y de ovejas y de todo eso que hubieron problemas, entonces tuvieron que separarse. Y Abraham le dice, en fe, creyéndole a Dios, le dice a Lot, escoge tú primero. Donde tú vayas, yo iré hacia el otro lado. Abraham tenía clara que Dios le había prometido a él esa tierra. Y dice Génesis 13, versículo 10, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot favoreció, miró, y todo lo que vio le gustó y le entró por la vista. En cambio, Abraham acampó en la tierra de Canaán, y en tanto Lot nos dice que fue y comenzó a habitar en las ciudades ahí de la llanura, y que fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. En el Génesis 14 nos dice que hubo una guerra. ¿Ya? Se rebelaron estos reyes de Sodoma y viene un rey para traerlos a ellos por no haber pagado lo que tenía que ver con el tributo. En el año 13 nos dice, ahí en capítulo 14 de Génesis, versículos del 1 al 10, que Dorloamer viene y lleva cautivos a estos que estaban ahí. Entre ellos estaba este sobrino de Abraham, Lot, en esa guerra. La ciudad de Gomorra, fíjate, significa inmersión, ardor e inmersión. Ardor, Sodoma, inmersión, Gomorra. Aparece 24 veces en la Biblia, 19 en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento. Y también está ubicada en el mismo valle del Jordán, ahí, al extremo sur. Nos dice Génesis 13:10. Cada vez que se menciona Gomorra en el Antiguo Testamento, Sodoma es mencionada. Es como el pinto, el arroz y los frijoles. No los puedes separar, si no, no sería pinto. Bueno, ahí siempre aparecen juntos. 19 veces ahí. Cada vez que se menciona Gomorra en el Nuevo, se menciona a Sodoma con ella. Y lo interesante es que tanto Sodoma como Gomorra cayeron bajo el juicio divino de Dios. Y dos ciudades más que vamos a ver. En Génesis 19:24 nos dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. La primera mención de fuego para juicio está aquí. Génesis 19:24. Y dice que Dios, que Jehová hizo llover sobre estas ciudades fuego de parte de Jehová. Dos Jehovás tienes ahí. Si quieres marcar eso en tu Biblia, puedes marcarlo. Llovió fuego de parte de Jehová. Jehová hizo llover fuego de parte de Jehová. Entonces, fíjate la combinación de estos nombres. Inmersión ardiente es lo que significan estos dos nombres. Y esto es lo que les llovió a ellos del fuego. Ahora, nos dice también ahí en Judas que habían otras ciudades, dice, y las ciudades vecinas. También el juicio cayó sobre las ciudades que estaban alrededor. Y vamos a ver cómo el pecado se extiende. Se extiende. Y Dios va a tener que traer juicio. En Génesis 10:19 nos da ahí las ciudades que son mencionadas. Dice, fue el territorio de los cananeos desde Sión en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim, hasta Lasa. Entonces, estas dos ciudades que son mencionadas aquí, Adama, que significa tierra roja, aparece 5 veces en el Antiguo Testamento, y la otra, Seboim, que significa gacela, y estas ciudades nunca se mencionan en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las ciudades que usted siempre recuerda? De Dios trajo juicio. Sodoma y Gomorra. Nadie se acuerda de Adama y Seboim.
Cuando cae el juicio sobre Sodoma y Gomorra, también cae el juicio sobre estas dos ciudades. Oseas, capítulo 11, el versículo 8, menciona a estas dos ciudades, hablándole al reino del norte acerca de que Dios, fíjate, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adama o ponerte como Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. O sea, Dios no se olvida de estas ciudades, pero nosotros sí. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿conoces a Adama y Zeboín? ¿Qué me estás diciendo? ¿De qué me estás hablando? ¿Es un plato de comida o es alguien? La gente no las conoce. Estas ciudades no son recordadas, sino olvidadas, y cayeron bajo el juicio de Dios. Y hay otra ciudad más, que es la ciudad de Zoar. La ciudad de Zoar, que significa insignificante, probablemente pequeña, aparece 10 veces en el Antiguo Testamento. 10 veces. Y en Génesis 14, versículo 2, nos dice ahí que contra el rey de Bela, la cual es Zoar, también conocida como Bela o Zoar, está mencionada ahí. Esta es la única de las 5 ciudades que estaban en esa zona que fue librada del juicio de Dios. ¿Cuál fue la razón? La razón fue porque Lot pidió ir a esa ciudad. Fue preservada de la destrucción. Génesis 19, versículos 19 al 21. ¿Cómo sabemos eso? En Génesis 19, 22, los ángeles le dicen a Lot que él tenía que salir y tenía que irse rápido porque no podían esperar o no podían traer juicio hasta que él saliera de ahí. Y él se fue a una ciudad, dice, llamada Zoar. Hasta que llegues allá, no vamos a poder destruir. Así que él salió. Él salió. ¿Y cómo sabemos que esta ciudad fue librada? Porque dice que cuando Lot llegó a Zoar, todo esto está en Génesis 19, verso 23, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, de parte de Jehová desde los cielos. Y versículo 25 dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, menos Zoar. ¿Por qué razón Dios los destruyó? Porque Él es santo. Él trae juicio. El pecado no va a pasar por alto. Dios no va a pasar por alto el pecado. Tarde o temprano Dios lo va a juzgar. ¿Se acuerdan de Isaías en el capítulo 6? Cuando dice, hey, soy hombre muerto porque mis ojos han visto, ¿ya?, a Dios. Ay de mí, que soy inmundo de labios, dice. Porque con estos ojos he visto al Rey de los ejércitos. Job nos dice en Job 15 que ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos, hablando de Jehová. Ahora, ¿cuál era el pecado que estaba ocurriendo aquí? Estas zonas eran zonas que progresaron, llamémosle comercialmente, económicamente, tenían todo. Y todo fácil. Y comenzaron también a proliferar prácticas que fueron contra la naturaleza. Y dentro de las que nosotros vemos aquí es promiscuidad sexual y en particular la homosexualidad. La homosexualidad. Ahora, esta interpretación nunca ha sido cuestionada o nunca fue cuestionada por los padres de la iglesia, sino que esta comenzó a ser cuestionada cuando se comenzó a aceptar toda esta agenda homosexual para aceptarlos en América y en el mundo. ¿Sí? Y el problema es que todos nosotros de una u otra forma somos pecadores. Sí, hay unos que tienen esta práctica o tienen otras prácticas, correcto. Pero se comenzó a trabajar de tal forma en que ya por el amor de Dios, no, lo importante es que se amen, lo importante es esto, lo importante es que vamos a ver que no, Dios dice que esto es abominación. Abominación. Entonces, el ejemplo del juicio de Dios por su pecado está relacionado a estas ciudades, Sodoma y Gomorra, por sus prácticas aquí.
prácticas que ellos mantenían, sexos con hombres. De ahí nosotros de Sodoma tomamos la palabra sodomía, los sodomitas. Y tienen la idea de personas que se prostituían también. Un sodomita no necesariamente es alguien que es homosexual, sino que también en ese tiempo tenía que ver con prostitución, que era la que ellos hacían para ofrecer a algún dios de los que ellos veneraban en esos tiempos. Y se fueron contra la naturaleza, contra el diseño y lo que Dios creó. Hombre y mujer. ¿Qué nos dice el relato de Génesis? Nos dice que ellos cuando vieron a estos dos hombres que venían, que nosotros sabemos que eran ángeles, que estaban ahí en la casa de Lot, pidieron a estos ángeles para que Lot se los presentara. Fíjate, en Génesis 19:5 nos dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer es la palabra que significa intimidad sexual. Queremos conocernos en intimidad sexual. Yada es la palabra. Y la idea es en un acto homosexual. Y negar el hecho de que estos hombres pudieron haber tenido relaciones sexuales con los ángeles es ridículo, es lo que iban a hacer, es lo que ellos querían hacer. Actos sodomitas es lo que ellos querían practicar aquí. Pero en cambio, estas personas ¿ya? Dicen que la Biblia nunca condena la homosexualidad, que la palabra que se usa no se refiere a homosexualidad. Déjame darte algunas escrituras. Levíticos 18:22. Hay algunos que no les gusta eso. ¿Ya? No te echarás con varón como con mujer. Abominación es a Jehová. Fíjate lo que dice. Levíticos 20:13. Si alguno se ayuntare, dice, con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Y esta práctica se mantuvo y esta práctica se comenzó a llevar a través de esa tierra y hoy día usted la puede ver. En el libro de Jueces hay una historia ahí muy triste, yo creo de las historias más tristes que tiene usted en las Escrituras, de la depravación del hombre. En donde nos dice ahí en Jueces 19, versículo 22, dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, que era un sacerdote, y él venía con su concubina, para que lo conozcamos. La misma palabra, perversión, sodomía, homosexualidad. Lo más terrible de eso es que no sacaron al hombre y sacaron a la concubina, y usted sabe la historia, y si no la sabe, léala. Y eso no quiere decir que Dios lo apruebe, eso es la naturaleza pecaminosa del hombre. Y esa era la práctica que había. Primera Reyes 14:24, en el pueblo de Israel, fíjate, hubo también sodomitas en la tierra. E hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. Dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es lo que ellos recibieron por su pecado. Por su pecado. Vea lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La palabra ahí, echan con varones, es una sola. ¿Y cuál es? Sodomitas. Sodomitas. En otras versiones tú vas a ver que aparece así. Y dice, ni siquiera tampoco los pervertidos sexuales. Entonces, los sodomitas no siempre es homosexual.
No siempre. Personas perversas a veces se les llama en las Escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Dice los sodomitas. Para los mentirosos y perjuros. Y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Entonces, vea, este era el pecado de esta ciudad. Y por eso tenía que venir el juicio sobre estas ciudades, por todo lo que ellos estaban haciendo aquí. Ahora, en nuestra innata atracción al pecado, no justifica el pecado. Todos nosotros, de una o de otra manera, tenemos a veces tentaciones para diferentes áreas. Pero no es venir y decir, no, es que Dios me hizo así. Porque hay gente que dice, no, yo soy así porque Dios me hizo así. Nací de esta manera. Bueno, sería muy sencillo porque yo podría decir la otra contraparte. O alguien podría venir y decir, no, a mí no, yo odio a los homosexuales porque Dios me hizo de esta manera. Y no es así. Justifican a veces estas prácticas en base a su amor. Entonces la gente dice, pero ¿cómo puede estar mal el amor a alguien de mi propio sexo? ¿Cómo puede el amor estar mal? Y ese no es el problema. Si alguno ama a su hijo, nunca justifica la conducta sexual hacia ellos. El problema no es el amor. El problema de esto es la conducta sexual desviada, antinatural. La Biblia en ninguna parte condena el amor entre personas del mismo sexo, pero sí menciona que una conducta sexual entre tales personas es pecado. Entonces recuerda, todos somos pecadores por naturaleza. No hay ninguna persona que no nazca con atracción hacia el pecado. Todos de una manera u otra. Pero nunca debemos decir que Dios nos hizo homosexual o adúltero o borracho o drogadicto. No, lo que deberíamos decir es que Adán lo hizo, no Dios. Cuando pasó el efecto de la rebelión, de su desobediencia, de su pecado hacia toda la raza humana, el día que él pecó. De ahí en adelante todos. Entonces, esa atracción que podemos tener hacia el pecado no justifica el pecado. Y todos tenemos luchas, unos con esta y otros con otra. Algunos factores que contribuyen a que estas prácticas comiencen a hacerse más y más normales entre la sociedad. Primero, hay un rechazo de Dios como creador y salvador. Es lo primero. Y eso es lo que usted ve en la decadencia de cualquier sociedad. Cuando deja de lado a Dios, rechaza a Dios, comienzan esto. Cuando rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador, pueden hacer cualquier cosa. La otra razón que existe o factores que contribuyen a esto es una creencia y enseñanza de que el hombre en el fondo es bueno, la bondad del hombre. Eso es lo que la psicología nos ha vendido. No hay bueno, ninguno, ni aún uno. Y lo otro es el abrazo de esta ética situacional con respecto a los valores relativos y al humanismo. Y todo eso, tómalo y vas a ver una decadencia en la sociedad. Más y más. ¿Y esto conlleva qué? Hay una mayor preocupación. ¿De qué? De uno mismo. Quiero satisfacer mis deseos a como dé lugar. Quiero tener riquezas, entretenimiento. En Ezequiel, el capítulo 16, en versos 49 y 50, dice aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Hablándole a Israel, dice, es tu hermana, la identifica, su pecado había llegado a ese nivel. Soberbia, sociedad de pan y abundancia de ociosidad. La ociosidad, como dicen por ahí, ¿verdad? Es la que siempre va a llevar a situaciones que conllevan el pecado, lamentablemente.
Tuvieron de ella y sus hijos, y la fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Entonces, aquí lamentablemente vemos esto. Pero no solo eso, fíjate lo que sigue diciendo Judas en esta comparación, y aquí nos va a comparar cuál es el pecado de estas ciudades, dice, las cuales de la misma manera que aquellos. Y la referencia aquí, aquellos, es en referencia al versículo que está antes, al versículo 6, que nosotros estuvimos mirando la semana pasada y la antepasada. Estas ciudades fueron culpables de cometer pecado. ¿Cuál pecado? El pecado sexual. Entonces está identificando que cuál fue el pecado de los ángeles. El pecado de los ángeles fue el mismo de estas ciudades, pecado sexual. Cayeron en esto. Todas estas ciudades de alrededor cayeron en esta situación. En pecado, en fornicación, en cosas que van contra naturaleza. Por eso dice de la misma manera que estas ciudades. Pero ¿quiénes de esta misma manera? Los ángeles. Los ángeles. Ahí. Si tú tomas el versículo 6 y el versículo 7 va a tener sentido. Es que estas ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades a su alrededor, de la misma manera que esto, eso está en masculino. ¿Eso qué es? A los ángeles. Se han entregado a sí mismos a la fornicación. Y dice que han ido en pos de vicios contra naturaleza. Fíjate, dice el versículo ahí en Judas, dice, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. Este es el pecado de estas ciudades. Y este pecado lo compara con el mismo pecado de los ángeles. El mismo pecado de los ángeles. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades que la rodeaban, de la misma manera que estos se entregaron a la fornicación y persiguiendo vicios contra naturaleza. O también se puede traducir, y fíjate qué interesante, carne extraña. Algo diferente. Y ese era el pecado de ellos. Y lo compara aquí. La frase fornicado habla de la inmoralidad sexual. Y la palabra en el griego es porneo. Una es salir fuera. Y significa una entrega total de uno mismo a hacer algo. Por completo, se entregaron por completo. ¿A qué? La palabra continúa y es porneo. Y habla de aquellos actos que están contra la naturaleza, pero también tiene referencia a prostitución del cuerpo, a una lujuria, ¿ya?, que es mediante relaciones sexuales ilegales, no naturales. De esta palabra, pornea, nosotros tomamos la palabra pornografía. Pornografía. Entonces, aquí está hablando acerca de ese pecado que había. Que esta es la práctica que ellos tenían. Habiéndose, dice, entregado a fornicación. O sea, es un hecho real. No es que podía haber ocurrido, no, es un hecho real. Es un hecho aquí del pecado. Pablo dice a los Corintios otra vez en capítulo 6 de 1 Corintios, verso 18, huid de la fornicación. Esta es la palabra. Fíjate, cualquier otro pecado del hombre que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es lo que él está diciendo aquí. Al irse en pos de estos vicios contra la naturaleza, al irse tras carnes extrañas, es el mismo pecado que hicieron los ángeles. Los ángeles dejaron su dignidad y tomaron para sí mujeres. Es lo mismo que están haciendo esto, pero estos están no siguiendo la naturaleza normal de la creación, sino contra naturaleza. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y todo tipo de relación que usted no quiero que se imagine, que va contra el orden establecido por Dios. Principio es este: en el principio creó Dios hombre y mujer. Y en el principio Dios dijo, y los dos serán una sola carne. Multiplíquense. Y nunca ese principio ha cambiado. Dios nunca lo ha cambiado.
¿Por qué? Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, ¿qué dice? ¿No saben ustedes? ¿No reconocen ustedes desde el principio? No fue así. Varón y hembra los creó Dios, dice Jesús en Mateo. Entonces aquí esto es contra naturaleza. Habla acerca de cosas extrañas, yendo entregado a la fornicación, en pos de vicios contra naturaleza, contra la carne. ¿Ya? Lo mismo que los ángeles. ¿Qué fue prohibido para los ángeles? Los ángeles no se podían mezclar con los hombres sexualmente, o las mujeres sexualmente. Por eso dice que transgredieron sus límites. Vea la conexión aquí, en este pecado. Convivir en esta naturaleza que es diferente a la de ellas. Persiguieron esto. Cometieron el pecado. Y esto nos lleva a Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4, lo que estudiamos. Los hijos de Dios, los ángeles caídos, que convivieron con las mujeres. Esto era algo antinatural. Antinatural. Entonces este es el problema de estas ciudades. Están haciendo algo que es antinatural. Antinatural. Y por eso Dios los va a juzgar. Los juzgó y están ahora esperando el juicio final. Entonces vean cómo relaciona esto con los ángeles, con todo lo que nosotros estudiamos la semana pasada. Ahí está el pecado, así como estos, como los ángeles, cayeron de su posición y comenzaron a hacer cosas que no estaban llamados a hacer y a relacionarse con seres que no podían hacerlo. Lo mismo los hombres. Dios nunca permite ni ha permitido que los hombres se unan, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios los creó, varón y hembra, los creó. Todo lo que parte de ahí, todo lo que se desvirtúa de ahí, obviamente no está bien. Y ahora, ¿por qué? Fíjate, y aquí yo creo que es la clave de esto, de estos 3 ejemplos que hemos visto. Dice, fueron puestos, versículo 7, dice ahí al final, fueron puestos por ejemplo, no solamente las ciudades, los ángeles, Israel, fueron puestos como ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver. Al ver esta comparación aquí de estas ciudades con los ángeles, cualquier persona que piensa que puede vivir en pecado sexual y no será juzgado por Dios está equivocado. Llámese como usted lo quiera llamar. Una relación, estoy en unión libre, pero lo importante es amor. No. Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Cuando le dice, llama a tu esposo. No, no tengo esposo. Bien has dicho, porque con el que vives no es tu esposo. Le dijo el Señor. Ay, pero lo amo, pero no es tu esposo. Estás en pecado, necesitas arrepentirte y dejar esa relación o casarte. Entonces, dice aquí que Él dejó como ejemplo, fueron puestos como ejemplo. Estos ángeles caídos, Sodoma y Gomorra y estas ciudades, aquí dice que fueron puestas. La palabra puestas aquí es para ser exhibidas, para ser expuestas ahí. Estar expuestos. Y la idea aquí es que Dios fue lo que las puso ahí, para que todos se dieran cuenta. Todos pudieran ver el pecado de estas ciudades. Toda esta sexualidad descontrolada, rebelde, todo el carácter libertino que la gente a veces tiene, y también como en este tiempo de estos ángeles, Dios los revela. O sea, no hay pecado que Dios no vaya a sacar a luz. Por eso mejor arrepiéntete ahora. Porque Dios va a sacar todo a la luz. Todo a la luz. A estos los expuso aquí. Los colocó delante de los ojos. Y en este caso, fíjate, ya hemos visto una y otra vez este contexto para quién es, para la iglesia, para los creyentes. Vean esto. No pueden pasar por alto esta verdad aquí. Dios les advirtió a ellos.
Entonces, la revelación sobre el pecado sexual, de la fornicación y la homosexualidad, sobre Sodoma y Gomorra, Adama y esta otra ciudad, Seboín, fue revelada por Dios. Deuteronomio 29, 23 nos dice ahí que Moisés les habla acerca de esto. Les recuerda esto, les da esta advertencia. Antes de entrar a la tierra prometida, cuidado, no vayan a caer en la práctica de las naciones que están ahí para que no sean consumidas como Sodoma y Gomorra por su pecado. Isaías, Jeremías, Amós, Sofonías. Usted ve en estos profetas y tienen un denominador común en algunas áreas, y una de ellas es hablar del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Para que aprendan, para que tengan cuidado. Nos dice aquí que fueron puestas. La palabra puesta también es una palabra que se usa cuando la comida está en la mesa lista para los invitados. Pero también significa para un cadáver dispuesto para el entierro. Estaban puestos ahí. Dios los puso. Vean, este es el resultado del pecado, muerte. No hay otro. La paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado de estos ángeles caídos de Sodoma, de Gomorra y todas estas ciudades fueron cuidadosamente seleccionados por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender. Para que podamos darnos cuenta de los juicios rigurosos y constantes de Dios sobre el pecado. O sea, que el pecador y el creyente sepa, hay un juicio sobre el pecado y usted debe aprender. Por eso dice ejemplo, exhibirlos, mostrarlos. Esta es la idea aquí de la palabra ejemplo. Esto es lo que se refiere aquí. O sea, retenido a la vista. ¿Cómo qué? Como advertencia. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos ejemplos que hemos mirado aquí, de Israel, de los ángeles, de Sodoma? Es advertencia. Nos está advirtiendo. Cuando revela Dios el pecado de los ángeles, de Sodoma y del pueblo de Israel, ¿qué es? En advertencia. Es igual que cuando viene el tren, se prenden las luces, bueno, cuando funcionan, se prenden las luces y baja el brazo. Es una advertencia, hay un peligro real. Lo mismo para nosotros. Hay un peligro real y uno debe tener cuidado en eso. Aquí. Pero vea el punto aquí. Yo creo que esto a veces nosotros los cristianos le perdemos la perspectiva. Dice que estas 4 ciudades sufrieron la venganza del fuego eterno. Judas ahí, Judas 1:7. Fíjate en la comparación del juicio. Cuando usted piensa, no, los juicios de Dios son momentáneos. No. Sufriendo la venganza del juicio eterno. Los juicios de Dios no son momentáneos. Los juicios de Dios son para toda la eternidad. La palabra sufriendo aquí es que ellos están sometidos, están bajo castigo completo. No es algo así que está por un tiempo y ya salí y ahora estoy bien aquí. No, aquí lo que indica es que están sufriendo. Sufrieron ese día y siguen sufriendo hasta este día. Hasta este día. O sea, cuando vino el tiempo de Lot y siguen sufriendo. Lucas 16, versículos 22 y 24 nos dice ahí, ¿se acuerdan cuando hablamos del Hades? ¿Qué estaba haciendo el hombre ahí que llevaba ahí? Estaba sufriendo. Estaba sufriendo y todos los que estaban ahí. Lo mismo, todos estos que están ahí en este momento están sufriendo. Tuvieron un castigo físico inmediato, destrucción, fueron quemados por el fuego de Dios, pero ahora siguen sufriendo. Esta gente ahí está en el Hades, conscientes, sufriendo. ¿Hasta cuándo van a estar ahí? ¿Hay un tiempo en el que van a salir? Sí, por un momento, para ir al juicio del trono blanco, para ser lanzados al lago de fuego y azufre, para seguir sufriendo por la eternidad. Entonces, Dios no es un Dios que viene y dice, ay, me voy a vengarme de esto, llaman. No, es justo. Por eso tenemos que tener el contexto. Dios es amor, pero también es justo. Y no pasará por inocente al culpable. No lo hará. Nos dice en el libro de Génesis 18, nos dice lo mismo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18. Dios no pasará al inocente.
o al culpable por inocente. Dios lo va a juzgar. Porque Él es justo y eso es algo que usted y yo debemos tener en cuenta. Fíjate, usa la palabra aquí que dice, sufriendo la venganza. Esta palabra más bien debería poder traducirse castigo. Y la idea de esta palabra es justicia o ejecución de una sentencia. Dios va a traer justicia y va a ejecutar una sentencia, va a traer el castigo. El castigo. Entonces la palabra más apropiada es castigo. La Biblia dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19:9. Todos justos aquí. Entonces el castigo que todo pecador que no se arrepiente va a experimentar al morir es para siempre. A veces la gente dice, cuando alguien muere, descansó, por fin descansó. Si no tiene a Cristo Jesús, comenzó la etapa de su vida más horrenda. Más horrenda. Y a lo mejor tú ahorita estás sufriendo como creyente. Esto es lo más horrendo que vas a vivir. Porque cuando abras los ojos, vas a estar en la presencia de Dios, donde no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más sufrimiento, no hay más pecado. Pero en cambio los otros que pensaron que ya me morí, se acabó, castigo eterno. Fíjate, la palabra es eterno. Y esta palabra tiene la idea de que hay un principio, pero nunca un final. Nunca un final. Para siempre. Esta es la idea, eterno. Entonces, a veces la gente piensa que esto va a parar. No. Y es más, dice aquí que es eterno y habla de fuego. Y esta metáfora está comunicando eso, lo horrible de este pecado. Yo no sé si usted se ha tenido la oportunidad y se ha quemado. ¿Ya? O a veces con el calor, ¿ya?, de la estufa o algo se le ha prendido. Bueno, esta es la metáfora. Lo horrible aquí del castigo para los pecadores. Y nosotros los cristianos tenemos que despertar, porque nosotros no estamos dándonos cuenta de que el mundo va hasta esta condenación, hasta este castigo. ¿Qué necesitamos hacer? Yo no puedo salvar al mundo, pero sí el Señor. ¿Qué debo hacer? Entregar el mensaje. Entregar el mensaje. Entonces todos aquellos que eligen vivir en rebelión contra Dios, que eligen vivir sin arrepentirse de su pecado, el resultado de eso es sufrir eternamente. Eternamente. Todos aquellos que no quieren escuchar a Dios, ni el mensaje de Dios, van a sufrir eternamente. Van a estar sufriendo su merecido castigo ahí en el Hades, esperando el lugar final que es el lago de fuego y azufre, el Gehenna, que es la sentencia. Entonces hoy día estamos viviendo en un mundo en donde la industria de la pornografía ya es algo legítimo. Pero no solo eso, las instrucciones que se están enseñando, las enseñanzas en cuanto a la sexualidad que se están impartiendo en las escuelas públicas, en muchas de ellas, a veces uno dice, wow, ¿cómo están llevando a la inmoralidad? Le están llamando a aquello que es malo bueno. ¿Qué va a hacer el Señor? Dios los va a juzgar. Jesús advirtió acerca de las ciudades que tienen privilegio. ¿Cuál es el privilegio? De haber recibido más luz de la palabra de Dios, del Evangelio. Dice que estas ciudades que recibieron más luz, usa el ejemplo de Sodoma y Gomorra para ilustrar lo que va a ocurrir. Vea lo que dice en Mateo capítulo 11. Ay de ti, versículo 21, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Versículo 23. Y tú, Capernaum, fíjate, Capernaum era el centro donde Jesucristo estuvo, que eres levantada hasta los cielos.
hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, dice, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Más luz, y si rechazas teniendo más luz, más castigo. Jesús advierte acerca de aquellos que en el futuro iban a rechazar el mensaje y al mensajero del Evangelio. Mateo capítulo 10, versos 14 y 15 dice, y si alguno os recibiere, dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Lo mismo, si usted ha escuchado el Evangelio, si usted ha estado en la iglesia, si usted ha ido y ha estado expuesto a la palabra de Dios y rehúsa creer, wow, el Señor dice que el castigo de Sodoma va a ser menos que el castigo que usted va a recibir. Romanos 9:29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, no existirían. No existiría. Pero Dios guardó un remanente. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es entender que Dios nos deja esta advertencia, pero también usted que es cristiano sabe, pero el que no es cristiano tiene que entender que Jesús murió por el mundo entero, que murió por cada uno de nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 3, el apóstol Pedro dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Eso es lo que el Señor quiere. En Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, dice ahí, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, o sea, que se arrepienta y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué va a morir usted eternamente si ha escuchado de Cristo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es arrepentirse. Pero ¿qué es lo que nosotros sabemos? Es que mucha gente no lo va a hacer. Y muchas de estas personas que no se van a arrepentir tienen la misma actitud que tenía el pueblo de Israel. En el libro de Isaías, en el capítulo 28, versículo 15, donde dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ahora, ¿qué es lo que dice? No me importa. El juicio no me importa, no. Y a mucha gente no me interesa, no creo eso. Bueno, van a sufrir. Y Jesús sabe esto. No todos se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque no quieren ir al cielo sin creer que hay infierno y que hay castigo eterno. Quieren ir al cielo porque sencillamente ellos dicen no hay infierno, no hay castigo eterno. Dios nos ama a todos, al final nos va a llevar a todos al cielo. No es así, hay infierno y hay castigo eterno. Y por eso necesitamos arrepentirnos, por eso la gente necesita arrepentirse. Y ese es el mensaje que yo y usted tenemos para la gente. El amor de Dios, sí, pero también su justicia. La paga del pecado es la muerte. A. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. B. El mensaje completo. No puede haber dádiva si primero no reconoces que eres un pecador y que necesitas arrepentirte de tus pecados. Es la verdad, no solamente parte de la verdad. Porque a veces proclamamos solo mucho amor, sí, es mucho amor, pero también es justicia, juicio divino. Jesús habló más, y fíjense qué interesante, sobre el infierno que sobre el cielo. Vea los evangelios. ¿Por qué? Porque el castigo eterno, mucha gente no lo cree. Y Jesús dice, sí va a haber castigo eterno. Apocalipsis 14:9 nos dice que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero y del Cordero. O
Serán atormentados. Apocalipsis 20:10, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces hay que salvar, porque yo no voy a estar ahí. Apocalipsis 20, versículo 14 al 15. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenemos que creer en Cristo Jesús si queremos estar en ese libro. Dice, no se alegren tanto por los milagros, alégrense más porque su nombre está inscrito en el libro de la vida, dijo Jesús. Todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida es todo aquel que no ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Fíjate el castigo, totalmente justificable aquí. Entonces, si nosotros sabemos ahora como cristianos que viene este tremendo juicio sobre la gente, si vemos que Dios castigó a Sodoma, a los ángeles y al pueblo de Israel, bueno, Dios también va a hacer con este mundo, con todos aquellos que rechazan al Señor. ¿Qué debemos hacer? Tenemos una responsabilidad. Proclamar esta verdad. Pero advertir a la gente con las palabras de Dios. Pero estas palabras de Dios van a tener un valor y van a ser mucho más efectivas si yo las creo y las vivo. Porque si yo estoy viviendo como yo quiera, no, viene un juicio, pero yo vivo en pecado, yo vivo haciendo aquí y allá, no tiene ningún valor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Debe ser una actitud bíblica en humildad. Si alguien necesita respuesta, en humildad y una respuesta bíblica. No yo creo, no yo pienso. Al final Dios nos ama a todos. No, la Biblia dice que nosotros debemos estar preparados para prestar defensa ante todo a quien demande de nuestra fe, con reverencia, con mansedumbre, ante todo aquel que demande acerca de la esperanza que hay en usted. Pero si yo solamente lo creo y no lo vivo, no hace lo mismo. Vea lo que dice Pedro en capítulo 2, versículo 12 de Primera de Pedro. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, no podemos vivir de la misma manera que viven los gentiles. O sea, no podemos vivir como aquellos que no conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. De esa es la manera en que debemos vivir. Ahora, ¿puedo entregar la respuesta? ¿Puedo entregar el mensaje? ¿Puedo vivir una vida que realmente glorifica a Dios? Sí. ¿Va a resultar eso en que todos van a creer? No. Pero mi responsabilidad es esa. Esa es mi responsabilidad. ¿Va a haber gente que va a rechazar? Sí. En los postreros tiempos dijo Pedro que iban a venir burladores, que se iban a reír de la venida. ¿Dónde está la venida? ¿Dónde está el día que ustedes hablan? Todo sigue igual desde el principio. Y es por eso dice Pedro que el mundo pereció anegado en agua. Entonces vean, el pueblo de Sodoma y las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron bendecidas. Tuvieron mucha riqueza y usted lo ve. Y uno dice, Dios los bendijo. ¿Pero de qué les sirvió? ¿De qué les sirvió tener riqueza? ¿De qué les sirvió a ellos tener prosperidad, modernidad, tener todo lo que ellos quisieran si lo desecharon todo? Se fueron contra la naturaleza. Entonces lo mismo. ¿De qué sirve si somos bendecidos? Si dejamos todo y nos vamos al pecado. Si no nos mantenemos firmes en el amor de Dios, perseverando en Él. ¿Sabe? La respuesta es juicio. Juicio de Dios. La venganza. El castigo del fuego eterno. Entonces, lamentablemente, hay gente que deja de seguir a Jesús. No, tenemos que seguir caminando, seguir.
Si las bendiciones del pasado no garantizaron nada en la vida de estas gentes, ¿por qué creen que va a ser lo mismo nosotros si dejamos a Cristo? Entonces, aquí está la ilustración, aquí está el ejemplo. Sodoma y Gomorra, Los Ángeles y Israel. ¿Qué debemos hacer? Abrir nuestros ojos y entender en el tiempo en el que estamos. El juicio de Dios viene. Tenemos el mensaje. Entreguémoslo. Perseveremos. Mantengámonos firmes. Y dejemos que Dios haga el resto. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Vea lo que hace el enemigo. Las iglesias no se pueden reunir, pero la gente puede ir y protestar. Y no hablo de aquí, hablo en otros países. Usted ve montones de gente, pero las iglesias no se pueden reunir. Pero aún así podemos usar la sabiduría para poder entregar el mensaje de Dios. Acuérdense, Dios nos ha dado no espíritu de cobardía, no espíritu de cobardía. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo para proclamar la verdad. Entonces, la próxima semana vamos a seguir en el versículo 8. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y por el desafío que nos hace, Señor. Que en el tiempo en el que estamos viviendo podamos entregar este mensaje que viene juicio sobre todos aquellos que rechazan, sobre todos aquellos que no te conocen. Oramos, Señor, para que nos uses, para proclamar tu verdad, Señor. No es nuestro trabajo salvar, es nuestro trabajo proclamar el mensaje. Somos mensajeros. Y lo que hace que el mensajero realmente sea importante es el mensaje. Y el mensaje es de Cristo. Y a Él es el que tenemos que entregar a la gente. A Él, de Él es que tenemos que hablar. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para poder entregar el mensaje con amor, porque sabiendo, Señor, lo que viene, una horrenda expectación de juicio sobre este mundo y sobre todos aquellos que te rechazan, Señor. ¿Cuántas personas a lo mejor conocemos? Ayúdanos, Señor, a poder compartirles de tu amor, de tu gracia, de tu llamado a venir a Él y arrepentirse de sus pecados. Es el tiempo. No podemos, Señor, dejar pasar más tiempo. Lo mismo, si hay personas que nunca han recibido a Jesús y nos miran en esta mañana, es la oportunidad de venir hoy y estemos a cuenta. No mañana, porque el día de mañana no nos pertenece. Un día tú estás y mañana ya no. Hoy es el día. Así que si hay alguien ahí que no tiene ninguna seguridad, nunca ha recibido a Jesús como Señor, te invito en esta mañana a hacer esta oración, a repetir esta oración, a arrepentirte de tus pecados. Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Te pido perdón, te pido que me limpies, te pido que me des un corazón nuevo, que transformes mi vida desde dentro hacia afuera y que me hagas una nueva criatura. Me arrepiento de mis pecados, reconozco, Señor, que mi pecado me llevaba al infierno, que estaba en desobediencia a ti. Pero esta mañana, Señor, me arrepiento y te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame, Señor, a seguirte, a amarte y a servirte, Señor. Perdóname, Señor, y límpiame. Y lléname, Señor, con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Señor, también queremos orar por nuestros hermanos que están pidiendo oración, Señor. Oramos, Señor, por don Héctor, para que tú toques su cuerpo, Señor. Ha estado delicado de salud.
Oramos por esos quebrantos, Señor, físicos, para que tú los toques, Señor, y también para que tú, Señor, fortalezcas su vida espiritual y que su fe no decaiga, se mantenga firme. Ayúdale, Señor, a Yamilé, a Karen, Señor, para que estén y tengan la paciencia, Señor, y la confianza en que tú estás en control y provéeles todo lo que necesiten, Señor, en medio de esta situación. Oramos también por Catherine, por su salud y su corazón, esta amiga de Yanina, Señor. Te pedimos por ella, Señor, para que tú la toques, para que tú, Señor, trabajes en su vida, la sanes y también trates en su corazón. Por Olga, Señor, por su salud y por una llenura de su espíritu para ella, para sus hijas, para sus nietos, Señor. Que tú trabajes en la vida de ellos, Señor, en su familia. Que tú toques, Señor, los corazones. Que tú, Señor, traigas un avivamiento fresco en este tiempo, genuino y real. Un volver a ti, a tu palabra, Señor. Y llevar este mensaje, Señor, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Una vez más ponemos a Melissa en tus manos, Señor, y a Emanuel. Guárdale, Señor, en este proceso y en el tiempo que les quede, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre. Oramos, Señor, por nuestras familias, oramos por mi hermana, por mis sobrinos, para que tú continúes trabajando en ellos, trayendo paz y consuelo, Señor, en medio de esta situación en la que están. Oramos por Sergio allá en Girona, en España, Señor. En este proceso también en el que están, Señor, para que tú les guardes, mantengan su salud y los sigas usando, Señor, en enseñar tu palabra, Señor. A él, a Zaida, Señor, a Sergito, y a todo ese grupito que hay allá, Señor. Oramos por ellos, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Mérida, por todas estas lluvias que han tenido, estas inundaciones. Guárdales y provéeles, Señor, para lo que puedan necesitar. Lo mismo en Cancún, Señor, en Guatemala, en Cali, Señor, en Chile. Bendice, Señor, y usa a los pastores para que proclamen tu verdad, para que tu palabra siempre, Señor, sea expuesta. Nosotros podemos estar encerrados, pero tu palabra no, y eso lo hemos visto más que nunca. Pablo lo vivió y nosotros lo podemos experimentar, Señor, de una manera exponencial, increíble. Que a pesar de que hay distancia, tu palabra aún sale y corre. Señor, ayúdanos a no callar, a no atemorizarnos, a no entrar, Señor, en el juego que el mundo quiere que entremos, Señor, sino que proclamemos tu verdad, todo el consejo de Dios. Te lo pedimos, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame darte algunos anuncios rápidamente para que después ya los niños se conecten. Mañana, oración para todos los que están orando a las 7 y pueden seguir orando durante toda la semana. Reúnanse a orar, ya sea en virtual o físicamente, se pueden unir, acuérdense, en grupitos o familiares, en burbujas familiares, pueden orar. Jueves seguimos con Eclesiastés, ya estamos terminando Eclesiastés y vamos a comenzar a estudiar el libro de Joel, para que lo lean. El día de Jehová. Vamos a estudiar el día de Jehová a través de ese libro de Joel. Vamos a saltarnos y vamos a irnos a ese profeta menor. Pero por ahora vamos a seguir con Eclesiastés. Jueves seguimos ahí, versículo 7 del capítulo 11 de Eclesiastés. El sábado a las 3:30 las mujeres tienen reunión Zoom. Se reúnen, así que para que estén en contacto, aparten ese tiempo y es un buen tiempo para poder compartir y estar juntas a través de la red, ya que es de la forma que lo podemos hacer. Domingo continuamos con Judas y también prepare su pan y su jugo porque vamos a compartir comunión, Santa Cena, prepárelo para que podamos compartir el próximo domingo juntos. También las ofrendas que usted quiere dar, las puede hacer a través de transferencia. Y también habilitamos el número de cela, se puede hacer simple.
Ya, Simple Móvil lo puede hacer. El número que aparece en pantalla, ese mismo número lo puede usar para hacer transferencias que van a llegar a la iglesia. Como dije, de acuerdo a como el Señor le ponga en su corazón. Eso es parte de nuestra adoración a Dios. Y se viene la reapertura y vamos a estar haciendo inscripciones y entregándoles información. ¿Ya? Si Dios lo permite, ya a partir del jueves le vamos a estar dando información ya de cómo vamos a ir haciendo esta nueva o esta apertura o reapertura otra vez de las instalaciones de la iglesia para aquellos que tengan en su corazón el deseo de congregarse. Y va a haber algunas restricciones y también vamos a tener ciertos limitantes en cuanto a personas por el espacio. Pero oremos para que el Señor nos dé la mejor o la sabiduría para poder hacerlo de la mejor manera. Lo ideal es poder abrirlo todo, ¿ya? Pero esto es lo que hay y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿me va a decir algo? Sí, en el número del simple va a aparecer el nombre del contador, del administrador, pero tenga la seguridad de que eso directamente va a la cuenta para que no se asusten. Ya Alex Gómez va a aparecer ahí, Alexander Rafael Gómez va a aparecer ahí, ya para que no se preocupen por eso. Y sigamos orando, porque sabemos que estamos en estos tiempos finales y si Dios lo permite, vamos a ser parte de ese gran evento. ¿Cuál es ese evento? El rapto de la iglesia. Estamos esperando. Ve al mundo, anarquía, ¿ya? Iniquidad y todo eso usted lo ve. Lea Tesalonicenses capítulo 2. Manifestación del inicuo, ¿ya? Anarquía y todo eso se está revelando más y más. Entonces el Señor viene, así que aprovechemos, proclame la verdad a otros. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Si Dios lo permite, nos estamos viendo el jueves otra vez, ¿ya? Y seguimos orando para poder ayudar y apoyar a más familias con provisión. Si usted no ha podido traer víveres, contáctese a ese número para ver cuándo puede haber alguien para recibir lo que usted quiere traer. ¿Ya? Todavía vamos a estar recibiendo y ir comprando también más víveres para comenzar a repartirlos durante esta semana. Que Dios les bendiga, que tengan una buena y linda semana, que Dios los use caminando de la mano de Él, que los guíe, los dirija, los cuide y que les dé el poder necesario para proclamar la verdad de Cristo. Que Dios les supla todo lo que ustedes necesitan. Les amamos, les extrañamos y esperamos verlos pronto. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar en nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.